Crónica vivencial, crónica vivencial, encierro total. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Rodrigo Álvarez. Esto es Crónica Vivencial desde Concepción para Chile y el mundo, en un algo que todavía nos parece, podríamos decir, como sorprendente e increíble, llevar 76 capítulos acompañando lo que al principio iba a ser una, y sigue siendo una terapia y una especie de compañía a los amigos que estaban en pandemia encerrados en sus casas. De alguna forma aprendemos a naturalizar la enfermedad y el virus que estamos viviendo, que nos gobierna y que nos llena la vida, pero jamás pensamos que íbamos a llegar a 76 capítulos. Si eso tiene valor en algo, lo puede tener en relación a la gran cantidad de amigos que han colaborado con esta melodía, dando entrevistas, enviando videos o teniendo la simple buena onda de suscribirse al canal YouTube o de poner o compartir lo que se hace. Hay mucho contenido dando vuelta en nuestras redes sociales, de todos los tipos, los grandes, los chicos, los grandes, los medianos, los conocidos, los desconocidos. En la vereda penquista, en la vereda de Concepción para Chile y el mundo, soy Rodrigo Álvarez, esto es Crónica Vivencial y llegamos a, como decía, hoy día lunes 5 de octubre. Descansamos la semana pasada, primera vez que hubo una semana donde prácticamente no hicimos capítulos. Estuvimos con Roberto Ríos hablando de las generaciones, que eso fue la semana pasada. Y tengo esto acá, pues bueno, es imposible no retomar el programa sin hablar de Mafalda, sin referirse a esta héroe. La Mafalda fue héroe nuestra, no sé, pues, ¿desde cuándo? Desde que nacimos. Fue héroe nuestra desde que tenemos memoria, fue héroe nuestra desde que nos enseñó que los años 60 existían. Por supuesto que cuando chico, cuando me puse a leer Mafalda, tal vez uno de los cómics que me ha permitido reírme a carcajadas, solo, acostado en la cama, me acuerdo así. Y Asterix también, Asterix y Obelix también ha producido eso. Pero Mafalda tenía a los Beatles, le gustaban mucho los Beatles en los tiempos que uno se hizo fanático en los 80. A nadie le gustaban los Beatles, prácticamente no existían. Entonces eso además le daba ese cariz, esa impronta, ese valor. Se murió Quino, lo perdimos a este gran dibujante español, o sea, de origen español pero argentino. Sus padres eran españoles. Joaquín Salvador Lavado Tejón, que murió el 30 de septiembre a los 88 años. Este historietista, humorista, gráfico, que más allá de Mafalda y de los personajes, ¿qué se puede decir? ¿Qué podría agregar uno a esta altura de Quino? Uno siente una obligación imperativa, moral, cultural de hablar de él. Solamente decir que cómo están representadas aquí las clases sociales, cómo es la vecindad del Chavo, de alguna forma, cómo nos reímos de los defectos humanos. Manolito, Guille, todo Susanita, con características y podríamos decir defectos tan marcados y tan claros, porque sabemos que el humor se basa en los errores, en el costalazo con la cáscara de plátano o el pastelazo en la cara. De eso nos reímos siempre y de eso se basa el humor cuando nos reímos sobre todo con cariño por algunas personas. De vacaciones, mira esta. ¿Cómo nos gustaría estar como la Mafalda, guata al sol, recuperando esos espacios verdes y naturales? Pero en fin, recordemos a Quino, digamos que lo leímos. Yo quiero hacer una cita acá de leer otras cosas de Quino. Sí, eso podría ser tal vez un aporte. Quinoterapia, sobre todo. La serie Quinoterapia, que se refiere obviamente al mundo médico. Ahí lo vemos. Yo me acuerdo de Woody Allen, normalmente eso con los lentes y con la muerte, que en las películas de Woody siempre aparece la muerte representada con esa capa y con esa especie de asadón, hachazo, no sé, guadaña, así se le puede llamar. Yo no fui, esta otra serie de Quino, siempre él en la referencia al poder, siempre Quino hablando de la diferencia que existe entre el ciudadano común y el poder. Imagínense en los 60 en Argentina, en la Guerra Fría, China, Rusia, Unión Soviética más bien, Estados Unidos, Nixon, etc. Aquí está otra de Quinoterapia, ¿cierto? Esa cara del que está enfermo ahí. El doctor le dice estamos todo bien, pero el enfermo con esa cara que se parece y replica, ¿cierto?, lo que es el papá de Mafalda. Los padres de Mafalda, bueno, después cuando uno se transformó en padre, pudo recién como cachar esa dimensión humana de... no sé, po. En fin. Vámonos al capítulo de hoy. En el capítulo de hoy estamos con Fernando Fuica, el filósofo,
director de la carrera de filosofía de la Universidad Católica de Temuco, que en los principios de la pandemia buscábamos reflexionar de por qué nos pasa lo que nos pasa o cómo el ser humano se enfrenta a esto. Hoy día volvemos a hablar con él, pero ahora él trae un tema bien interesante, bien choro, que tiene que ver con filosofía y comida. Tiene que ver con que la comida es más allá que un nutriente, es más allá que un alimento, y que tiene que ver con la vida normal que llevamos. Vamos a conversar con Fernando ahora con el Computer Love Machine, que pronto nos va a conectar con él, como para que no sé, pues está entretenido esto, filosofía y comida con Fernando Fuica, en una conversación que esperamos siempre les sea a ustedes interesante. Esto es Crónica Vivencial. Vamos con Fernando. Atención, Computer Love Machine. Ahí está Fernando, vamos con él. Como les decía, aquí estamos con Fernando Fuica, jefe de carrera de filosofía de la Universidad Católica. ¿Cómo estáis, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, bien, Rodrigo. Aquí un poco aburrido, volvimos unos pasos atrás en Temuco, pero muy malcriada la gente aquí, y sale todo el mundo. No como uno que están ordenados. De la naturalización del virus, de qué manera nos acostumbramos. Con Fernando, recordemos, hemos conversado. Esta debe ser la tercera conversa que nos pegamos en Crónica Vivencial. La cuarta, ¿Es la cuarta? sí. Desde el principio de la pandemia hemos ido analizando, digamos, nuestra, no sé si decir nuestra mentalidad, Fernando, pero un poco eso, y ahora nos queremos ir por un lado bien y original de parte tuya, digamos, que es filosofía y comida. ¿De qué manera superamos el hecho de que la comida sea solamente para alimentarse, si es que partimos por ahí? Exacto. Sí, yo he tenido, al margen de los kilos, una vinculación más bien afectiva en un momento que viví en Santiago, vivimos casi 10 años. Yo tomé un diplomado en comida, ya se llamaba Diplomado en Cocina Internacional, de un prestigioso instituto firenze, muy conocido por sus dueños, ¿Sí? ahí en el barrio Londres, me parece, París-Londres, que le llaman en Santiago. ¿Sí? Y claro, yo iba ahí, la verdad, así lo digo bien humildemente, como un hobby, pero mis compañeros eran todos chicos que querían de una u otra manera tener un insumo para poder trabajar. Entonces fue interesante porque, claro, yo me empecé a vincular de una forma, digamos, un poco más así sistemática, más ordenada. Siempre me gustó el parrilleo, qué sé yo, pero era distinto conocer algunas lógicas de cocina, algunas técnicas, algunos tips. Entonces era simpático porque todos los viernes llegaba yo a la casa, al departamento en la noche con distintos productos que habíamos hecho. Entonces todos al final llevábamos un tupper, ¿cachai? Y llevábamos un poquito de esto, un poquito de esto otro, e íbamos aprendiendo. Y, eso, Eh, y ahora la filosofía te lleva a la comida, o la comida la filosofaste después. ¿Cómo se produce la mezcla entre los dos mundos? Sí, yo diría que por un tema está lo del goce, ¿cierto? El placer, el los sibarita que está implícito, digamos, y explícito en mí. Y en un comienzo tenía que ver más bien con el tema de los gustos, de los sentidos, de abrirte a otros sabores, de probar nuevas cosas. Yo en general era considerado alguien mañoso, digamos, en términos de probar nuevas cosas, muy reiterativo en los platos. Entonces, esta teorización, entre comillas, sobre la comida se da fundamentalmente por algunas reflexiones éticas respecto de lo que es el consumo. Mira, una cosa muy específica, Rodrigo, siempre me impresionó eso que uno iba al supermercado y la gente que iba delante tuyo pagaba su pedido, como decimos acá en el sur, El el pedido. pedido con tarjeta de crédito. Entonces estáis pagando lo de este mes a 3 meses y el mes siguiente volvías a ir, ¿cierto? Y ya tenías una cuota, entre comillas, atrasada o implícita. Bueno, hay un círculo ahí, En lo claro. que gasta es comida finalmente. Claro. Entonces, un día me puse a escribir un poco sobre el tema y uno se da cuenta que sin haberlo procesado así, por ejemplo, en los diálogos de Platón, muchos diálogos de Platón, de partida que el formato de diálogo es un formato que no es tan típico en la filosofía, y particularmente en el caso de Platón es lo que lo diferencia, giraba alrededor de una mesa, ¿no? ¿Ya? O Mira sea, que brutal. se juntaban 5 o 6 filósofos a hablar sobre un tema. Entonces era interesante porque en los relatos, por ejemplo, hay uno muy conocido, que tiene el nombre precisamente, que se llama El Banquete, que en griego es simposio, ya de ahí viene la idea de simposium, de juntarse a conversar. No, mira. Entonces, en el relato,
son dos amigos que se encuentran y uno le dice, supe que estuviste el otro día en tal reunión y él empieza a relatar. Entonces es interesante también cómo se va dando esa transitividad ahí y a medida que van tomando y van comiendo también van aflorando otras sensibilidades. Bueno, es siempre hay una caricatura un poco que los filósofos griegos antiguos, los clásicos, tenían una inclinación más bien de carácter homosexual, de ahí viene la idea de amor platónico, ¿ya? Amor platónico no es precisamente el amor de, digámoslo así, Imposible. heterosexual, no, sino que es claro, es como el amor que tú sientes por tu maestro, esa Ah, admiración. qué pena. Entonces, en algunos textos de Platón dice, y al día siguiente amaneció abrazado, qué sé yo, Alcibíades con Critón, algunos de estos nombres. Entonces, bueno, interesante que en la mesa, y además que hay una tradición, yo diría, enraizada en mi familia, de mis papás, digamos, que siempre celebramos alrededor de la mesa. ¿Ya? No digo que somos los únicos, pero la mesa es un lugar de encuentro siempre, sobremesa muy larga, imagínate en los 80, entre política, entre fútbol, ¿cierto? Entre universidad, estudio, pero era sobremesa interesante y llegaba gente además. Los viejos en esa época no salían a restaurantes, No, no había, y era carísimo además. nos salíamos al restaurante y había una cosa, yo como dividiría, tu familia hacía eso en torno a la mesa, con el piquito sour, el aperitivo, es una Claro, ceremonial. Hay otras casas donde la comida es solamente alimentarse, digamos. claro. Incluso más allá de los recursos, porque tú puedes tener una mesa muy opípara, ¿cierto? Muy, con mucho... Una mesa humilde sigue siendo el mismo espacio, el mismo encuentro, el mismo rubor de la felicidad de estar con el ser querido al frente, ¿no? O sea, eso es, pues, es lo que dices tú, yo creo que es clave el tema del encuentro. Tú que has vivido en Santiago, en mi caso lo mismo, que viví muchos años en Santiago, ¿Mm? una de las cosas que uno siempre decía que el guaso de provincia, no, acá uno va a almorzar a la casa. Claro, y te das cuenta de que es un espacio donde estás, donde te encuentras, donde un poco relatas lo que ha sido tu mañana, o en la tarde por defecto. Eh, claro, o sea, tú traes a presencia lo que ha sido tu día en primer lugar. Y por otro lado, se da también ese fenómeno que yo fui dándome cuenta de que si yo te digo, Rodrigo, vengan a comer el viernes, y te digo a ti, te digo a dos amigos, dos parejas más, Ujú. tú preparas, ¿cierto? Y cuando preparas, ya es un poco, yo hacía una analogía que la discutía con mi hijo y él me decía que no era comparable, que no era, yo le dije, no es una obra de arte, yo no lo estoy poniendo a nivel de una obra de arte en ningún caso, pero tú produces algo, preparas algo, y en el momento en que te lo presentas a tus invitados, ya deja de ser tuyo, ¿cierto? Y después viene todo el relato, por eso es que me gusta hablar también de la comida como un relato, Ah, porque empiezan los juicios de gusto, ¿cierto? La sensibilidad estética, a nivel, digamos, primaria, como son lo que tiene que ver con el gusto, digamos, de la comida en sí. Eh, pero también hay toda una imagen de la presentación, ¿cierto? Incluso sí. cómo te ponen la... Por eso a mí me llamó la atención, y aquí te cuento una anécdota. Un verano, un verano que yo estaba solo, que en Temuco al comienzo me vine a trabajar y vivía solo. Llorando, Eh, llorando ahí. claro, y comiendo ahí lo que pillaba nomás, las colaciones universitarias, buscando lo barato también, porque había que economizar, pues. En las pantrucas Luca 500 ya, y de repente alguna cosita así un poco más cara. Pero viendo este programa que hicieron como un resumen así en enero, cuando ya no hay nadie de tele, de este programa que invitan a comer, no me acuerdo ahora el nombre, La Divina Comida, La Claro. Divina Comida. Entonces, ya vi eso y se me ocurrió, bueno, se me ocurrió viendo lo mismo, y le dije a la Raquel, oye, ¿por qué no hacemos eso? Invitamos a tres parejas, y engancharon todo. Gente de literatura, lingüística, ¿Mm? amigos de los 80 de Conce, entonces, pero era sin evaluación, ya pero sí empezamos a inventar el menú, Claro. darle color, qué sé yo, qué puedo preparar, un ponche de papaya, en vez de hacer el clásico ponche de durazno, de frutilla, ya un ponche de papaya, inventar platos. Y bueno, y para terminar la anécdota, después que hicimos las rondas, por decirlo así, cada uno en las casas, nos juntamos en una quinta, así como el repechaje, y nos pusimos a conversar como el bambalinas de las comidas. Y resulta que cada uno de nosotros en su momento
o había pedido permiso en la pega, o día administrativo, y tenían a todos en la casa moviéndose, comprando, y que, oye, hay que la servilleta. Entonces, y uno llegaba en la noche, buena onda, amigos, qué sé yo, la tablita de picoteo. Sí, Entonces, ahí se dio ese encuentro en la mesa, mucho más, claro, uno dice más producido, pero tampoco era comer caviar, pero era dedicarse, era darle tiempo además a un encuentro amical, sí. que era precisamente esto de que tú presentes lo que tú haces y después viene el juicio, digamos, a lo mejor el pelambre viene después, oye, mira, está medio salado, pero Déjame, más allá de eso es que tú lo liberas, deja de ser tuyo. déjame hacerte un alcance, mira, tal vez no sea una obra de arte, pero sí es una composición, ¿cachai? O sea, Sí, ¿cierto? Se claro. compone la situación. Lo otro lo que relatas me recuerda a una película que se llama El banquete de Babette o La fiesta, Sí, la recuerda fiesta de Babel. una sociedad puritana en la península de Jutlandia, al principio del siglo XX, muy puritanos estos tipos, no sé, y de repente llega esta Babette y le hace por X motivo, da lo mismo ahora, pero un banquete tremendo, y estas personas saborean y toman un Exacto. vino, unos mostos y una comida que no han comido nunca. Y ahí se dan cuenta de que se pueden decir cosas, de que como son Claro. puritanos, como que no hablan. ¿Te acordáis de eso? Entonces, Sí, sí. metiéndote para la filosofía, hablaste de Platón, hablaste de la mesa, que el simposio era esto de juntarse a comer y a hablar. ¿Qué mejor momento Claro. que hablar, no? ¿Qué mejor momento que decirse las cosas con los amigos, con los, qué sé yo? No, o sea, yo creo que aparte de que obviamente se va generando una perticidad, ¿cierto? Una transparencia, se van liberando ciertas, quizás algunos prejuicios, ¿cierto? Porque, bueno, uno va acompañando, obviamente, como dices tú, con algún mosto, ir combinando una cosa con otra, sin caer también en la cursilería, porque en algún momento acá en Chile también nos pasó, y me imagino tú te acordarás, en que yo tuve toda una fiebre del vino, ¿cierto? Después que tomábamos cartoner, pero ahora andábamos buscando, ¿cierto? El reserva de última, del 2015, ¿verdad? Porque ese año la temperatura en Talca fue, pero, claro, yo creo que manteniendo ese recato en cierta medida o no caer en esa cursilería, eh, también se va abriendo una sensibilidad, ¿ya? Se van liberando ciertos prejuicios, ciertos dogmas Sí, que van saliendo, porque es distinto estar alrededor de la mesa, ¿ya? Y tú vas trayendo el plato que viene a continuación, sin también caer en la exageración para que haya un sí, gusto, digamos, o un degusto, una degustación, pero lo más importante al final es el diálogo que se abre, ¿ya? Son las conversaciones que se van dando. mm, Se va tejiendo un espacio ahí que es muy especial y que puede ser, como te decía hace un rato atrás, alrededor. Yo me acuerdo una vez, esta voy a contar aquí, pero el amigo Melo le va a gustar esta anécdota, porque para un cumpleaños de mi mamá estaba muy preocupada mi mamá porque como que no había nada, había pocas cosas que te imaginarás que no era mucho. pero ¿Y por qué? Mi papá había encargado nada menos que un lechón al Stromboli. ah, Entonces llega en la noche, como a las 10 de la noche, un furgón del Stromboli con el lechoncito que se cortaba al plato, me acuerdo, que es entero, pues, sí, la bestia entera. la bestia ahí, Bueno, claro, entonces era claro, esa era la excusa al final, sí, es la excusa para juntarse, es la excusa para poder conversar. Y yo ahí, ya no era tan chico ahí, pero siempre estaba sapeando, estaba metido ahí en los diálogos. Bueno, afortunadamente por el tipo de trabajo de mis papás, había gente de la universidad, ¿cierto? Chico Miller, gran amigo, compadre de mi papá, hombre de radio, Semelman, que era del área de la una- química. Entonces, uno ve cabros chicos sapeando también, y siempre me gustó eso del encuentro alrededor de la mesa. Fernando, ¿Mm? me gustaba la mesa, el concepto de la mesa del pellejo, ponte tú. A mí me gustaba arrimarme a las mesas de los adultos, digamos, y estábamos en plena dictadura, además, entonces uno escuchaba conversaciones Sí, que no encontraba ni en la escuela, en la calle, evidentemente. Entonces yo como que me asomaba así, yo me imagino así en la mesa, para escuchar a estos grandes. Te quiero llevar claro. hedonismo desde el punto de vista filosófico, porque los millennials, pues, bueno, nos han enseñado ahora que, puta, que hay que comer sano, weón, que la grasa, que la cuestión de comer. Entonces, eh, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo queda el hedonismo? Porque ¿cómo hacemos para comer sin culpa? Estamos encerrados, parece que hemos engordado todos, comemos más de lo que comíamos antes por la situación de encierro obligatorio que vivimos.
desde el punto filosófico, cómo ves tú el tema del hedonismo, del el disfrute de la comida, digamos así? Claro. Mira, el hedonismo justamente se plantea como una suerte de respuesta a la ética aristotélica, que era precisamente lo que señalas tú, una ética de la prudencia, una ética de la Ah, virtud, ¿ya? Entonces, las escuelas que siguen al aristotelismo, ¿ya? Que son en general los estoicos y los epicúreos, planteaban de que de una otra manera esta vida había que vivirla aquí y ahora, ¿ya? Piensa que estamos todavía antes de Cristo, digamos 200, 300 antes de Cristo, todavía no existía este sentimiento de culpa, todavía no había ese temor a la muerte, y al mismo tiempo había la posibilidad, digamos, de poder disfrutar. Ahora, el goce de los placeres, el goce de los sentidos también estaba, digamos, de una manera delimitado a no caer en el exceso. Ya, yo por ahí conversábamos, ¿cierto, con Rodrigo, que a Diógenes, no sé por qué se habla del mal de Diógenes. Diógenes el cínico, sostenía que había que vivir con lo justo, ¿ya? Pero eso justo bueno, digamos, ¿ya? O sea, un buen plato de comida, perfecto, no tengo por qué comerme tres. Si la comida era en tu casa, llegaron a las 10 de la noche y se quedó a dormir en tu casa, Diógenes, y si no dormía donde podía. Entonces, había, por un lado, una superación de esta ética tan racional que es la ética socrática, platónica, aristotélica, digamos, tomándolo como un todo a los tres grandes maestros, mm, haciendo o relevando la importancia de los sentidos también. La importancia, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver con la parte más primitiva quizás nuestra. sí. Insisto, o sea, la ética aristotélica te dice, solo el ignorante obra mal, obra bien aquel que sabe, hay toda una intelectualidad en tu acción. Pero aun cuando ha habido ahora estudios que han encontrado que Aristóteles también releva la importancia de los sentidos, digamos, pero no es tan marcado como la razón. En cambio, los hedonistas en general, ¿cierto?, relevan esta importancia también del disfrute, de esta ataraxia que le llaman, por ejemplo, ataraxia es como una suerte de quietud, ¿ya? Pero una quietud, una plenitud, o sea, sentirte así a gusto en lo que estás haciendo. Ataraxia, La ataraxia, claro. ataraxia. Oye, es bueno, o sea, me parece, me da la impresión, pienso, de pronto cuando te escucho o recuerdo algunas lecturas, que la filosofía puede atacar tantos temas que hoy día nos competen o que no, a veces no tenemos respuesta, que la filosofía me sorprende desde el momento que me dijiste hablar de comida, me sorprendía de dónde estaba la ligazón y te la entiendo perfectamente, pero también nos puede ayudar a explicarnos otros fenómenos que estamos viviendo. Quiero ir cerrando lo de la comida, de la filosofía de la comida y de qué manera nos enfrentamos a la acción que tenemos, porque estamos encerrados todo el día. La comida sigue siendo el rito del encuentro familiar, porque por más que estés encerrado, de pronto cada uno está en lo suyo, no hablas mucho, no te dedicáis mucho a conversar. Sin embargo, el plato nos sirve como la excusa, la mesa servida como la excusa para intercambiar impresiones dentro de lo que estamos viviendo. A ver si metemos filosofía, comida y alguna reflexión que hay hecho en el último tiempo, Fernando, desde tu mirada del conocimiento, a propósito de lo que estamos viviendo 7 meses de pandemia y quizás cuánto más, porque hablamos de esto al principio. Entonces, la mezcla de la comida, de la familia, de la reflexión y cuál es la visión que tienes de lo que está sucediendo. Mira, yo rescataría, Rodrigo, algo que es, por lo menos que no somos los únicos que lo decimos, creo yo, pero que ha sido muy importante y que ha resurgido en muchos momentos para nosotros, el trueque, ¿ya? Un trueque muy básico. De repente un amigo te trae una mermelada, de repente otro amigo nos trajo cebolla en escabeche, nosotros les hemos ido a dejar otras cosas, y en algún momento la Raquel hizo una recopilación de como de todos aquellos hitos donde nos habían venido a dejar cosas. ¿Ya? Incluso hicimos intercambio con unos amigos, yo preparé un día, no me acuerdo, un lomito de cerdo y ellos prepararon un pulmay. Entonces hicimos, y fue un fenómeno muy interesante, Buena. ¿ya? Que generó precisamente el anular este sentido más bien comercial de la venta, asociado obviamente a la necesidad. Uh-huh. El delivery, como uno le llama el delivery, para nosotros ha sido un momento para conocer mucha gente. O sea, aquí fíjate que a propósito de lo que hablábamos antes de cámara, un poco de las confianzas o desconfianzas que hay, acá te pasan a dejar
una caja de productos que yo le pido por internet o por WhatsApp, ¿Mm? a los 2 días yo le digo, oye, mándame la cuenta, o sea, ¿cuánto te debo? Uno Hay puede- una confianza, no te cobran, hay una confianza. Bueno, para qué decir unos pisco sour que hemos también probado aquí preparados a mano. Entonces, ¿qué diría yo? Por un lado, el tema que hablamos más bien ético del abastecimiento. O sea, hay suficiente comida para todos. Producimos suficiente comida para todos y no alcanza porque está mal distribuido. Entonces, ese es un tema ético complejo. de- ¿Ya? Lo que yo anotaba por ahí también era la diferencia que hay, ¿cierto?, entre un niño que llega a desayunar al colegio y el que se va desayunado a su casa. ¿Ya? El hito es distinto, ese encuentro es distinto. Esperar el recreo porque vaya a tomar leche y un pan y un sándwich, a diferencia, ¿cierto?, del que no tiene que esperar eso porque ya viene alimentado a su casa. Entonces, las asimetrías que hay respecto del acceso, ¿cierto? Como además en el contexto chileno hay una privatización del agua, eso ha generado, imagínate aquí una zona más al sur de Concepción, obviamente que llueve mucho más, y hay zonas donde no hay agua solamente por temas del extractivismo producido por las forestales. Entonces, esas asimetrías éticas que hay, que tienen que ver, que algo que yo he aprendido acá, para que te voy a mentir, cuando me vine a Gualmapu, cuando me vine a Temuco, esa vinculación que hay con la tierra, digamos, que nosotros no la entendemos, y muchas veces la prejuzgamos y nos reímos, pero efectivamente implica otra vinculación, otro vincularse. Mucha gente, y creo que lo conversábamos antes, nosotros tenemos la suerte de tener acceso a un campo cerca de Concepción, eh, lo hemos ido valorando mucho más, muchísimo más. Ya no es como se dice muchas veces la segunda vivienda. Todo lo contrario, nosotros ojalá fuese nuestra primera vivienda. Sí, con- eh, basta. y esto puede ser un cliché a lo mejor, pero realmente vas valorando cosas que antes para ti eran tan obvias, tan normal, como pasar a tomarte un chopo en local, ahora ya es un hito. O sea, ahora ponen fotos y gente, los de Santiago sobre todo, mi primer chop hace 3 meses, 4 meses. Claro, uno no puede dejar de tomar, de comprar y tomártelo en tu casa, pero es el evento, el espacio, lo que se valora y lo que al mismo tiempo yo creo que ha generado, por un lado, vínculos mucho más profundos, entre menos cantidad, por decirlo así, pero con afiatamiento mucho más empático, ¿no? Yo diría que eso, más Quiero, empático. quiero felicitarme voy a felicitar yo de la posibilidad de conversar contigo y de escucharte con atención lo que estáis diciendo. Me parece de mucha significancia tu juicio, el análisis que estás haciendo y de cómo pasamos de la mesa a la comida, los grandes filósofos, los maestros, como tú bien llamas, y me estáis cerrando la conversación con el trueque y con el agua con el lugar donde habitamos, el territorio donde habitamos. Me parece, me emociona la visión que le habéis dado a esta conversación y te lo agradezco profundamente, Fernando, porque, porque de pronto nos falta desde el principio, de la primera conversación que tuvimos en Crónica Vivencial, siempre decíamos, o yo pensaba eso de bajar la pelota a piso, vivir Claro. de piso. Me gusta vivir a ras de piso, porque me significa que estoy siendo consciente de lo que tengo a mi alrededor y por dónde me voy moviendo, ¿cachai? Porque tenemos que tomar decisiones en un momento asiago, difícil, complicado. Eh, Te dejo las últimas palabras para cerrar, te agradezco mucho tu completud y tu interés. Siempre digo, va a haber otra oportunidad de conversación porque estamos peleando la redonda, entonces aparecen cosas por todos lados, Fernando. Sí. No, yo te agradezco a ti, la verdad, porque estos diálogos muchas veces no son valorados, no son vistos con importancia, y creo que la posibilidad que has abierto tú en general con este programa, del cual yo soy fan, no los he visto todos, pero he visto muchos, y algunos te los voy relatando, Sí, a claro. medida que los voy viendo, los voy comentando. De repente uno dice, chuta, ¿dónde está que conversaste con tal persona? Porque ha habido tantos diálogos interesantes. Sí, Y eso es bueno relevar la importancia del diálogo. ¿Ya? claro. Y no te lo digo de la perspectiva política, porque ahí yo quizás puedo ser más dogmático de lo que parece, pero sí el diálogo de mirarse a los ojos, de mirarse y poder. El otro día nos juntamos con un amigo acá en la casa, aquí lo aprovecho de mostrar, y él publicó un libro, poesía, poemas animales. Y yo dije, a ver, tomé uno así al azar, y lo abrí, lo leí, y lo empezamos a comentar, ¿ya? Entonces,
después él nos escribió, nos decía, oye, Fernando, Raquel, muchas gracias por este momento, la verdad. Y uno cree que es algo simple y no es tan simple. No es tan porque simple. no se hace, porque no se hace. Claro. Es como el Así que no. de pronto el jajajeo, que también nos gusta, el jajajeo del carrete, que también nos gusta, ¿cachai? Pero de pronto echamos de menos la pelota a tierra y no quiero decir filosofar necesariamente, pero finalmente lo hacemos, filosofamos, le damos vuelta y buscamos. Fernando, un abrazo entrañable, nos encontraremos en torno a filosofía y comida, nos encontraremos pronto, ojalá, con un buen mosto que nos permita profundizar aún más en nuestras conversaciones, en nuestros intereses que esperamos compartir con la crónica vivencial. Gracias, Fernando. Vale. Un abrazo desde Temuco. Gracias, Rodrigo. Fernando Fuica conversando con... Esto ahora el tema de la comida, a mí me gustó mucho. Así que con mayor ganas vamos a seguir subiendo de peso antes de volver a una estatura distinta. Vamos a ir a la sección habitual del programa porque no podemos terminar este capítulo de hoy día, lunes 5 de octubre, sin hablar de esto. Ahí sí. La ventanilla de Chile. Vengan, hermanos, pueden sumarse a esta ventanilla y decir lo que quieran. Ciudadano, consumidor, diga lo que quiera, haga su reclamo, pero por favor. ¿Y a quién te dedica la ventanilla de Chile el día de hoy? ¿A quién se cree usted? A ese carabinero inefable y a todos los otros que no ayudaron al joven que fue lanzado, empujado hacia el Mapocho en Santiago de Chile. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo dejar pasar a la indolencia de parte de Carabineros de Chile? Que es una vergüenza a esta altura con la acumulación, no solamente el tema del estallido, si aquí tenemos desfalco de plata, aquí tenemos la operación Huracán, aquí tenemos una institución desprestigiada entera, y que más encima el chico que se cayó y no lo ayudan. La ventanilla de Chile está dedicada a eso, y queremos hacer una mención especial citando a Mónica Rincón de CNN ayer en Tolerancia Z anoche, cuando nos habla de Ponce Lerú, el dueño de Soquimich en Chile, el yerno de Pinochet, que en la pasada 128 millones de dólares y al final que estuvo condenado por ahí a pagar 50 y tantos, pero al final todo queda en nada, como todo en Chile, si el poder no se toca, porque ahora el hombre luego de la pasada de 128 millones de dólares sí que va a tener que pagar una multa de 3 millones de dólares. Esa es la ventanilla de Chile, señores, eso es Chile. Así es que señor, señora, señor, enfóquese, déjese de ver matinales y llore, reclame, hágalo ahora. Y así, esas son las cosas que le pasan a uno cuando se dedica un poco a darle vuelta a la redonda y darnos cuenta de que estamos todavía muy lejos de ser un país civilizado, que podamos movernos a este ritmo, al tequilazo que dice el Ángel Parra Trío, con el Tita de Lin. Ay, y Rabanito, lo habíamos citado antes. Eso ha sido Crónica Vivencial de hoy día. Agradecemos a Fernando Fuica su conversación sobre filosofía y comida, como se titula este capítulo 76. Pueden ingresar al canal YouTube, suscribirse, hacer el dedo para arriba en la era del me gusta. Este programa producido por la R, la agencia del contenido en la era del me gusta. Nos despedimos como lo hacemos siempre, con un mensaje hemos pasado por todos los estados de ánimo. Vamos para el 7º mes de encierro. El 7º mes se cumple, para mí por lo menos, o para nuestra familia y para muchos amigos penquistas esta vez, en el 15 de octubre se estarían cumpliendo los 7 meses. Salud, paz y amor, comprensión, pásenlo bien, disfruten lo que ofrece su ciudad y esperemos que se acabe la cuarentena, que se acabe el virus, que se acabe todo para volver a nuestra vida anterior. Adiós.